Y tenemos a este prócer, que así le dice Milei, que es un prócer, Venegas Lynch. Lo tenemos aquí, en Más Info a la noche. ¿Cómo le va, Alberto? Muy bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Laura? Gracias por la invitación. Un gran gusto estar acá. No, un gusto, el gusto es nuestro. Bueno, ¿y cómo es que se conocieron con Milei? ¿Por qué esta admiración? Bueno, la admiración es obviamente por su trayectoria, pero ¿cuál es el vínculo que los une? Bueno, él me escribió en algún momento y me invitó a almorzar a la Biela y tenía sobre la mesa un libro mío que es Fundamentos de Análisis Económico, escrito hace 50 y pico de años, y me llamó poderosamente la atención los subrayados, su capacidad analítica, su seriedad y sobre todo su honestidad intelectual. Y participamos así en muchos Sí, lo eventos, que pasa es uno que, de los bueno, cuales recuerdo antes del fenómeno del COVID en la Universidad de Belgrano, donde tuvimos un mano a mano, donde el aula magna había 1.200 butacas, hubo que habilitar 3 aulas más con pantallas, pero Laura, lo más importante que yo saqué en esa reunión no es tanto la cantidad de gente, que era muy impresionante, gente joven, Ujú. sino especialmente el tipo de preguntas. Laura, subrayo y subrayo ante todo lo que nos están escuchando, la importancia que yo le di al tipo de preguntas, como digo, porque atrás de esas preguntas había mucha biblioteca. O Ujú. sea, como ustedes saben y saben todos los televidentes, la campaña de Javier Milei fue básicamente clases de economía, Así de es. moral, de ambientalismo Creo y que de, y de, y de bueno, enseñado a la gente masivamente, sobre todo sectores populares, el déficit fiscal, ¿no? La gente habla de eso, sobre todo trabajadores, sectores populares que lo apoyaron. Ha hecho popular ese concepto tan técnico, ¿no? Que es uno de los nudos económicos de la Argentina, de las dificultades de la Argentina, el gastar por encima de sus posibilidades. Exactamente, y ahí se me ocurren dos cosas. Una, ya que usted dice gastar por encima de las posibilidades, esto en la práctica está ocurriendo, desde luego, en el excelente gobierno de Javier Milei, pero me parece que es útil, Laura, decir a los televidentes que lo realmente relevante no es el déficit fiscal. No quiero subestimar el déficit fiscal porque sé todas las consecuencias de la inflación que tiene, pero lo realmente importante es el gasto público, Ujú. porque como dije Claro. en la Movistar Arena y en otros lugares, Cuba hoy no tiene déficit fiscal y Stalin no tenía déficit fiscal durante varios periodos, porque puede perfectamente concebirse un presupuesto equilibrado y succionar el 100% de los recursos de la gente, con lo cual se convierte el país en un enorme campo de trabajo forzados. Entonces, me parece que eso es muy importante enfatizarlo, ya que usted sacó el tema este de los desequilibrios. Pero Alberto, agrego, sí. Laura, Laura, una expresión un tanto, si se quiere, grotesca, pero la utilicé varias veces, la primera vez en la Feria del Libro, Ujú. y es que para mí, después de décadas de estar en la batalla cultural, lo que está ocurriendo hoy en la Argentina, para mí, lo menos que puedo decir es que es un orgasmo intelectual fenomenal. Un orgasmo Porque, intelectual. exactamente, porque claro, lo que hemos venido batallando en los niveles académicos y en clases y charlas y conferencias, etcétera, nunca nos imaginamos, por lo menos es mi caso, que hubiera habido una elección de Javier Milei con esa diferencia de casi 12 puntos, con el apoyo muy generoso de otros espacios vinculados o emparentados o familiarizados, digamos, y toca temas que hace 80 años que no se Ujú. tocaban, incluso sus colegas, Laura, en los medios periodísticos, están empezando a elaborar sobre la importancia del gasto público, de Sí, reducir impuestos, sí. del tema inflacionario, y lo mismo se corrió el eje del debate en la parla política de muchos Sí, que sí, con los también muy hay, pareciera que hay también una clase política que está mareada, que está aturdida, ¿no? Por la derrota. ¿Qué pensás de esto, Fernando, de lo que dice Venegas Lynch en cuanto al orgasmo intelectual generado por Javier Milei? Bueno, que sí, que es muy claro que hay un cambio de paradigmas y el fracaso horrendo
Yo ampliaría, me parece que un punto es muy importante lo que dice con respecto al gasto fiscal, pero creo que hay toda una serie un conjunto de ideas con respecto al funcionamiento de una sociedad normal y de una economía que están en discusión por el fracaso horrendo del peronismo kirchnerista, que son el estatismo. Es decir, la idea de que el centro de la generación de todo tiene que ser el Estado, que el Estado lo tiene que regular todo y que el que produce valor es el Estado. El otro que me parece es el nacionalismo, entendido como proteccionismo, la idea de que para proteger el trabajo y el bienestar hay que cerrar las fronteras. Cuando uno mira el mundo, los países más ricos son los de fronteras más abiertas y los más integrados a la economía global, no lo contrario. Otro que me parece fundamental también, y en discusión ahora, es el industrialismo. La idea de que todos los sectores económicos tienen que tributar a la industria porque la industria es la que nos va a sacar. Bueno, eso evidentemente no ha funcionado y la industria tiene que ser un sector económico más con la misma dignidad y no más ni menos que los otros. Todo eso ha sido puesto en discusión por el fracaso enorme del peronismo kirchnerista, que lo ha aplicado de la Argentina y Venezuela. Miremos Latinoamérica y con gobiernos más de derecha, más de izquierda, etcétera, pero todos los países de Sudamérica han mejorado en estos últimos 20 años, todos han ido a un sistema que los ha llevado a una inflación menor de un dígito anual, de un dígito, todos han mejorado la productividad, todos han mejorado, han disminuido la pobreza, han mejorado la educación, mejorado la salud, excepto dos países que han aplicado este esquema del nacionalismo industrialista, estatista y proteccionista, que son Argentina y Venezuela. Yo quiero incorporar a la discusión, que me parece muy interesante esto, Alberto, que usted plantea, ¿no? Este cambio de paradigma y también el acompañamiento de los jóvenes en este cambio de paradigma. El tema de la confrontación con los privilegios de ciertos sectores, por ejemplo, de la casta sindical, que han condicionado gobiernos, sobre todo no peronistas. Y quería que escuchemos al vocero, creo que es de hoy, ¿no? De Adorni, cuando dice que el gobierno intimó al sindicato a pagar 40 millones de pesos. ¿Estamos en el camino correcto? Digo, esta confrontación de pagar los costos que requiere el cuidado de las movilizaciones y de las manifestaciones. ¿Lo podemos escuchar a Adorni? Les comento, bueno, es de público conocimiento, pero el gobierno nacional intimó al sindicato de camioneros a pagar, bueno, y además a las organizaciones sociales que intervinieron en aquella marcha del 27 de diciembre, los ha intimado por el cálculo del costo del operativo de 40 millones de pesos. Lo escuchábamos a Pablo Moyano, lo escuchaba el otro día, decir de una manera muy natural y, por cierto, muy impúdica, que su objetivo es voltear el DNU y voltear la ley, la ley ómnibus. Es que, bueno, justamente que él hay considera precios la ley que van a ómnibus, que es aumentar nuestra ley bases, mucho más de lo que aumenten los salarios. Efectivamente ratificar el paro del 24 de enero. Por supuesto que estas palabras de Moyano no hacen más que ratificar que estamos en el camino correcto. Alberto, me gustaría su mirada sobre esto, ¿no? Porque esto es parte de la batalla cultural, que a un gobierno no peronista siempre le ha costado dar, ¿no? Esto, por ejemplo, el cobrarle los costos de la manifestación es una novedad absoluta. Bueno, me gustaría poner 3 capítulos, si me permite, Laura, en esto. Sí, claro. El primero es lo que acabamos de escuchar de Adorni, que creo que es un lujo tener un vocero presidencial del nivel de mi querido amigo Manuel Adorni, que tuve también el privilegio que presentara mi último libro hace poco en la Universidad del SEMA. Y efectivamente, como dice Manuel, una cosa es sostener asociaciones sindicales libres y voluntarias, que cada uno se asocia como le parezca para fines lícitos, y otra es esta figura llamada de la personería gremial tomada del fascismo de Mussolini, que tomó Perón, y que sigue vigente, y que hay, por ejemplo, aportes obligatorios a sindicatos, hay retenciones. Laura, yo quisiera poner esto de una forma más general. Creo que es una inmoralidad el retener un peso del empleado. Y en realidad se lo retiene porque se sabe que el empleado no destinaría los fondos a los mismos lugares
de los agentes de retención. Así es. Entonces, el agente de retención me parece una inmoralidad. Claro, por eso está revirtiendo esto de sindicalistas millonarios y trabajadores empobrecidos. Este modelo nos llevó a este esquema. Exactamente. Y el segundo capítulo es una cuestión más bien semántica que hizo recién Fernando, que suscribo básicamente el aspecto medular de lo que dijo, cuando menciona derechas e izquierdas. Yo creo, Laura, y los invito a los televidentes a meditar sobre esto, que abandonemos ese léxico antiguo de derecha e izquierda que tiene la misma validez que arriba, abajo, atrás o adelante. Creo que lo verdaderamente útil en ciencia política es estatista o liberal. Ni siquiera populismo, porque el populismo oculta cosas para no decir en realidad el eje central que es el estatismo. Y el tercer punto, Laura, es que usted empezó esta conversación con un video de un libro que expuso, que publicó Javier, El fin de la inflación, sí, donde antes de ayer Javier acaba de ratificar y de subrayar que su fin es liquidar esa fantochada, esa sandez que es el Banco Central. Porque toma un minuto para... usted apoya esa idea también, el cerrar el Banco Central. Absolutamente. Yo creo, he venido desde hace 50 años hablando de esto y por eso lo del orgasmo intelectual. Digamos, los banqueros centrales, por más que sean los más competentes e idóneos del planeta, están embretados en decidir en uno de los tres canales. ¿Qué tasa emitir, qué tasa contraer o dejar igual la masa monetaria? Cualquiera de las tres cosas que decida va a estar alterando, desdibujando, prostituyendo los precios relativos. Y si alguien dice, bueno, no exageremos, supongamos que el Banco Central, los banqueros tienen la bola de cristal y van a hacer lo mismo que hace la gente. La respuesta es, ¿para qué diablos se meten si van a hacer lo mismo que hace la gente, ahorrando honorarios? Alberto, ¿qué chances de éxito cree que puede tener, en tanto ustedes, de algún modo, se lo decimos amablemente, ¿no? Su gurú, así por lo menos pareciera que sale de la relación que él tiene con usted, inclusive él mismo me lo contó, el propio Milei, entre los economistas que él admiraba. ¿Qué éxito tiene Milei de domar la inflación? ¿Y en cuánto tiempo? ¿Qué grado de éxito? ¿Qué grado de posibilidad de éxito? Bueno, yo creo firmemente que va a tener éxito. No tengo la bola de cristal, la futurología no es mi especialidad, de manera que no quiero decir cuántos meses. Sé que se están haciendo grandes esfuerzos. Se ha recibido un desastre y una catástrofe mucho mayor de la que nos imaginábamos que iban a recibir después de tantos años, porque los últimos años han sido algo realmente extremo en lo absurdo, pero venimos así hace 80 años. Por eso... cuando Alberdi decía, yo me baso en tres principios, que es derogar, derogar y derogar. Esto es lo que está haciendo, básicamente propone Javier Milei con su DNU y con sus bases y puntos de partida, que son una demostración que lo que se apunta es devolverle a la gente los derechos constitucionales de la libertad que han sido usurpados y aplastados durante tanto tiempo.